ver el desenlace de este problema que hubo por la huelga en una fábrica. Y a partir de ahí, la relación que vamos a hacer con la Rerum Novarum. La Rerum Novarum de por sí lo que hace es aconsejar algunas tomas de decisiones en relación a la cuestión social de la época. Por ejemplo, derecho de asociación. Las sagradas escrituras dicen mejor es que estén dos juntos que uno solo porque tienen la ventaja de su compañía. Si uno cayere, le sostendrá el otro. Ay del solo cuando cayere, no tiene quien lo levante. Como un derecho de asociación, porque el derecho de formar tales sociedades es derecho natural del hombre. O sea, por un lado la Biblia, por otro lado el derecho natural, nos lleva a organizarnos como agrupaciones para defender derechos. Y si tenemos que hacer un análisis de la situación argentina, ¿ustedes creen en la asociación sindical? ¿Realmente defiende los intereses de los trabajadores? No. En general, yo soy docente, por ejemplo, y no me siento representado por el gremio. ¿Cuál es el problema? Defienden sus propios intereses, digamos. Y que son intereses económicos o bien políticos. Entonces, de acuerdo al gobierno de turno, negocian y bueno, no representan al, al grupo, acá lo que podríamos decir, que los elige. Bueno, y con esto terminamos la unidad 1. Criterios de interpretación de los documentos pontificios, aspectos históricos, y yo recuerdo y les digo que no se desarrollaron todos los temas, pero ustedes tienen que tener tiempo para dedicarle a los apuntes. Entonces van subrayando algunos que tal vez no lo hayan visto. Esto, por ejemplo, relación entre fe y razón, solíamos darlo como una unidad aparte, separada. Ahora lo vemos dentro de la unidad 1, o sea que son muchos temas, el de la existencia de Dios, por ejemplo. ¿Cómo vamos a enganchar el tema de doctrina social de la Iglesia con persona humana? Fíjense que en el contexto histórico, acá cuando les mostraba el desarrollo de la cuestión social, desde 1891 hasta 1931, en el cumpleaños número 40 de la Rerum Novarum, la cuestión obrera ya no fue la misma. Hubo una modificación por una gran crisis económica, fíjense, 1931, que le hace pensar a Pío XI en cambiar la visión sobre esa misma cuestión. ¿Qué había sucedido? ¿Se acuerdan? ¿Leyeron? Es un aspecto de historia. La caída de Wall Street había producido una gran crisis económica y también una crisis del capitalismo. Hasta ahí pensaban que todo era capitalismo y resulta que con esa crisis de Wall Street se vio que todos los países eran muy débiles y que una cuestión tan elemental como el manejo de las finanzas podía llevar a un desastre económico. Más adelante, hacia el 1944, por ejemplo, con el Papa Pío XII, el problema era la Segunda Guerra Mundial, el proceso de reconstrucción de Europa, por ejemplo. Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos en el año 1979 como latinoamericanos, épocas de muchas dictaduras militares, se reúne la Conferencia Episcopal Latinoamericana, porque la cuestión social atraviesa por una gran crisis en lo que hace a la violación de los derechos humanos. En ese contexto,
es que nosotros vamos a estudiar ahora lo que es la persona humana a partir de un orden natural, ontológico natural, que es filosofía, desde el orden ontológico sobrenatural, que es teología, para determinar los fundamentos de la dignidad de la persona humana. Finalmente se va a hacer una definición de qué es la persona humana para el magisterio social de la Iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, todo a la luz de este documento. La unidad 2, por lo tanto, cuando ustedes vean la unidad 2, van a abrir el apunte, nos va a llevar directamente a una bibliografía específica que va a tener una gran influencia de este autor. ¿Alguna vez leyeron algo de Jacques Maritain? Hay 2 libritos que van a ser como bibliografía obligatoria. ¿Alcanzan a leer cómo se llaman esos libros? El primero, La persona y el bien común, bien, y el segundo, para una filosofía de la persona humana. bueno, esto es como base. No se trata de que vayan a la biblioteca a sacar el libro, sería bueno que lo hagan, pero sí que identifiquen a ese autor en el apunte. Todos estos apuntes ya están en el aula virtual. Ustedes van a la unidad 2, persona humana, y ya tienen los apuntes. Estos 2 apuntes que yo voy a empezar a usar ahora. Entonces, el primer autor con el que se van a encontrar, acá está el apellido, Maritain, y comentado por otro autor, Ponsati. ¿Por qué hago esta observación? Fíjense, todo esto es a partir de Jacques Maritain, porque cuando ustedes entren a rendir, yo les recomiendo que citen la bibliografía específica, porque el profesor Horvath, el titular de la cátedra, es el presidente de la Fundación Jacques Maritain de Argentina y de Latinoamérica. ¿Alguna vez escucharon hablar de esa fundación? No, la verdad que no. Bueno, ahora tomen nota. El profesor Horvath es el presidente y es una fundación del pensamiento filosófico cristiano de este autor. Entonces por ahí lo predispone al profesor a escucharlos con más atención. ¿De acuerdo? Todo lo que ustedes digan de todas maneras va a estar inspirado por la obra de este pensador, porque eso está en el apunte. Bueno, primer tema que vamos a ver en esta nueva unidad se llama La persona humana, percepciones erróneas en América Latina. Lo que propone el programa es que antes de entrar a ver la visión filosófica de cada persona humana, hagamos un análisis de errores respecto a las diversas concepciones antropológicas sobre lo que es la persona humana, a través del documento de Puebla, Visiones inadecuadas de la persona. Eso está en el apunte que les estaba mostrando acá, y empieza de esta manera. Enumera una serie de visiones inadecuadas del hombre en Latinoamérica en el contexto, que ya les había mencionado antes, de 1979. Entonces, ¿qué pasa qué concepto tienen? Por un lado, las dictaduras militares que habían hecho desaparecer a 30.000 personas acá en Argentina, por ejemplo. ¿Qué concepto tienen de persona humana los movimientos guerrilleros que habían planteado instaurar el comunismo en toda Latinoamérica, y que esa situación de conflicto llevó a toda la población a una extrema pobreza en general? Sobre eso reflexiona el CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla,
México, en el año 1979. Entonces, cuando hacen este planteo, dicen que hay diferentes visiones, por ejemplo, una, que ven a la persona humana como, a ver, no sé dónde colocar acá, que ven a la persona humana como una víctima de fuerzas ocultas. Esta visión determinista surge, dice, de la práctica de la hechicería, el interés creciente por los horóscopos en algunas religiones, también el espiritismo, religiones orientales, y entonces no pocos cristianos, al ignorar la autonomía propia de la naturaleza y de la historia, continúan creyendo que todo lo que acontece es determinado o impuesto por Dios. Según esta visión, que los obispos dicen inapropiada, se estaría anulando la libertad de la persona humana. Entonces, ¿ustedes conocen alguna de estas expresiones? En Jujuy, por ejemplo, ¿cómo se manifiestan estas formas mágicas de ver el mundo? Estas fuerzas ocultas. ¿Qué prácticas hay en nuestra cultura, en nuestro pueblo, sobre esta visión determinista? ¿Usted habla de duendes, Pachamama, esas cosas, profesor? Bien, tiene que ver, por ejemplo, cada vez que uno toma algún líquido, una gaseosa, un vino, uno agarra el vasito, supongamos acá tengo el vaso, y tiro un poco ¿para quién? Para la pacha. Para la pacha. O si estoy coqueando, agarro la coquita y siempre voy a depositar como un agradecimiento algo de esto también a la tierra. Bien, ¿qué otras expresiones hay? Traten de fijarse en el aspecto teórico. Voy a volver a compartir la pantalla. Porque generalmente en los exámenes se les pide ejemplos. El horóscopo, ¿en qué medida, o sea, por qué influye en la vida de alguna gente que no sale de su casa si no lee el horóscopo en el diario? ¿Qué es lo que produce eso en la gente? ¿Es mera curiosidad? ¿Creen en eso? ¿Creen en eso, profe? Parecería. Entonces, el planteo que se hace en los... Son supersticiones, ¿no? Ajá. Claro, Son supersticiones. para nosotros. Pero ustedes escuchan los programas eso de radio después de la hora de la siesta, cuando aparece el cacique Yacirá Tiré con los amarres, los embrujos y todas esas cosas. Sí, profe. ¿Y por qué existen? O sea, ¿será gratis eso? ¿La radio les da gratis ese espacio? No, porque lucran con la gente. Claro, hay mucha gente que tiene esta visión, ¿entienden? La visión determinista cree efectivamente que el destino, yo voy a empezar a escribir acá a modo de apunte, el destino existe, o sea, el destino de ustedes está escrito, está determinado, y nada de lo que ustedes hagan va a cambiar la vida de ustedes. ¿Existe la libertad en ese sentido, con estas creencias? No, no existe. No. No. Por eso es muy preocupante esta situación, porque cada vez más están apareciendo nuevas formas de interpretar este destino. Yo les cuento, seguramente lo vieron en biología o alguna otra materia que haga un registro más antropológico o también filosófico, que en la cultura griega
existía un dios llamado Ananké. Ananké es la palabra que se traduce actualmente como destino. En la mitología griega, Ananké, como destino, dirigía la vida de los seres humanos. Pero tenía una particularidad: este dios era ciego. ¿Se imaginan ustedes en una esquina, supongamos en la Belgrano y la Valle, se corta la luz y mandan a un director de tránsito y le vendan los ojos, o ciego, para conducir, orientar a todos los autos que van y vienen? ¿Qué pasaría? Chocan todos. Sería un desastre. Bueno, aparentemente esta visión determinista tiene esta particularidad de asignarle al destino una omnipotencia. Y para colmo es un destino ciego. ¿Cómo se manifiesta? A ver, veamos. Vamos a hacer un experimento. ¿Alguien puede mostrar su mano? ¿Así? ¿Están viendo mi mano? Sí, profe. Entonces yo voy a marcar, fíjense, acá, esta línea, la que voy a marcar ahora, se va a ver más gruesa. ¿Lo alcanzan a ver ahora? Sí. Sí. Esa es la línea de la vida. Entonces, depende del largo que tenga esa línea, mi vida va a ser corta o larga. A ver, ¿alguien se anima a mostrar su línea? ¿Alguien quiere mostrar? Hacemos una lectura. A ver, Quiromancia se llama. yo muestro mi línea, profe. A ver. Pero no A sé. ver. ¿Qué tanto va a vivir Fernanda? Muy bien. Perfecto. Si ustedes se fijan, mantén ahí tu mano. Parecería que la línea de Fernanda tiene un problemita más o menos a esta altura. Yo voy a hacerle una cruz. ¿Alcanzan a ver? ¿Estás viendo? A ver, los compañeros que me digan. Sí, profe. Eso significa que Fernanda va a tener algún problemita dentro de unos años, porque ya es pasando puede ser una enfermedad, un accidente, porque eso está escrito en la mano. Ahora, yo voy a marcar, fíjense la línea de mi mano hasta acá abajo. ¿Alcanzan a ver abajo? Sí, profe. En mi caso, yo tenía un problemita, pero según la línea dice que yo voy a llegar a viejo, 80 años más o menos. Voy a tener un serio problema entre los 50 y 60 años. Fernanda, ¿me mostrás esa parte donde yo estoy mostrando la línea? Bueno, y Fernanda también, Fernanda va, pero es un problema justo ahí donde estoy marcando yo. Ahora, gracias Fernanda. Otra forma de interpretar, acá estoy mostrando, ¿cuántas líneas ven ustedes en los pliegues ahí de mi puño cerrado? 4. 4. Bueno, mientras más líneas tengamos en esos pliegues, más suerte va a haber. A ver, ¿alguien quiere mostrar su puño cerrado? Vamos a ver si tienen mucha suerte o no. Seguimos con Fernanda entonces, nuestra modelo en quiromancia. Ahí está Aldana. Bueno, perfecto. ¿Cómo explicar eso? En psicología. No sé si se ve o no. Sí. Sí, ya termino ante clases a las 6. Cero, suerte. No sé si al menos ganaste algo. O sea Sí, que esto no bastante. miente. Bueno, el tema es así. Yo voy a volver a compartir la pantalla. El destino aparentemente ha sido algo que preocupó a los egipcios. Este dios Ananké griego
en los egipcios, llevó a la gente a hacer el estudio, así como les estoy mostrando, de todas las líneas de las manos. Y si hoy en día ustedes van a la calle Corrientes, al final del Almirante Brown, hay gente que les lee la mano. ¿Quiénes son? ¿Los gitanos? Los gitanos. Y no son hombres los que leen las manos. ¿Quiénes leen? Son las mujeres. Las gitanas. Mujeres. O sea que esta visión determinista, todo lo que estamos viendo acá, existe, está presente y determina la vida de muchos y pone entre signos de interrogación si los seres humanos somos realmente libres. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Sobre el destino o qué, profesor? Sobre la libertad del ser humano, o si ustedes hagan lo que hagan, ya está fijado el destino y no van a poder cambiar. Yo pienso que sí podemos cambiar el destino, pero luego de una ardua lucha de constantes cambios en el espíritu. Muy bien. Entonces ya no sería destino. Claro. Entonces ya no hay un destino, sino que vos forjás, vos escribís tu destino. No está escrito en la palma de la mano, vos hacés tu destino. No importa que si la línea llega hasta el final o no. Bueno, acá ahora estoy viendo, acabo de ver que voy a tener otro problema más tarde. Acá hay un corte y no sé, voy a tener que tener cuidado este fin de semana. A ver. ¿Entienden? Si uno actúa en forma condicionada por estas situaciones, o el horóscopo, o pasar debajo de una escalera, actualmente ustedes como psicólogos van a tener que interpretar también, hay muchas nuevas, como dice acá, a ver, les voy a mostrar, religiones orientales que están vendiendo mucho esta visión determinista. ¿Alguna vez escucharon hablar del coaching ontológico? ¿Alguien hizo algún cursito de coaching? Sí, escuché, profe, está re de moda eso ahora. Sí, porque no hay ninguna... Guarda que esta visión no es solamente para gente ignorante o inculta, porque hay ciertas formas de coaching, ciertas formas de asesoramiento que tienen mucho de esto. Políticos, grandes empresarios, porque muchas hacen referencias no solo a cartas astrales. ¿Quiénes leen las cartas astrales? Los tarotistas. Claro, tarot. Bueno, pero hay, dentro, le estoy dando algunos datos desde la psicología, porque existe inclusive una neurodecodificación. ¿Puede ser? ¿Escucharon hablar de eso? Sí, como que aparentemente nosotros habríamos tenido otras vidas. Y en alguna vida anterior yo era príncipe y a raíz de eso yo ahora soy un agrandado y bueno, tengo que bajar mi autoestima. O en algún momento fui un mendigo y bueno, tengo que levantar mi autoestima. Y la neurodecodificación, por esta influencia de religiones o visiones orientales, hacen de la vida un destino. Y que muchas veces, ¿qué pasa con ese destino? ¿Qué es lo que hace? Hay una visión del eterno retorno. Fíjense que esto ya no es superstición, esto ya es estudio. Como que nosotros estamos siempre corriendo alrededor de un mismo círculo. Cumplimos ciclos. Y a través de la neurodecodificación vamos a tratar de romper, vamos a tratar de no repetir las vidas que estarían marcadas por un cierto destino. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Mientras yo trato de limpiarme la mano, este marcador era indeleble, así que voy a andar por...
un buen rato con el marcador. Bueno, pasamos a otra visión. Esta visión determinista, por lo tanto, es inadecuada. Nosotros apostamos a la libertad. La libertad no va entre signos de preguntas. Para nosotros la libertad, porque fuimos creados por Dios, es total y absolutamente una tarea. Nosotros creemos que la libertad de la persona humana está más allá de cualquier lectura de las manos o algo parecido. Entonces, les queda ese mensaje, esa enseñanza desde la doctrina social de la Iglesia. Otra visión, corresponde más a lo que ustedes están estudiando, es la visión psicologista. Actualmente, a ver si alguien me ayuda a leer acá lo que está remarcado. En la visión psicologista del hombre, según su expresión más radical, se nos presenta a la persona como víctima del instinto fundamental erótico o como un simple mecanismo de respuesta a estímulos carentes de libertad. Otra vez aparece el tema de la libertad. Ahora ustedes me tendrían que ayudar a mí. ¿Somos seres libres frente a los diferentes estímulos? Estímulos llamados, acuérdense que en lo erótico no solamente hace relación a la libido, a ver, eros sería más bien la pulsión de vida, y tánatos, una pulsión de muerte. Entonces, según esta visión psicologista, nosotros somos meras víctimas de este instinto fundamental. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible escapar de estas dos pulsiones? Por la pulsión de vida tengo que reproducirme, ser papá, ser mamá. Por la pulsión de muerte sé que voy a morir. Trato de escapar. Y no, pero en algunas se lo puede modificar porque hay personas que mueren sin ser padres, digamos. Exactamente. Porque es una visión que nosotros tenemos de un esquema de libertad. Aparentemente, esta visión está cerrada a Dios y a los hombres, ya que la religión, como la cultura y la propia historia, serían apenas sublimaciones del instinto sexual, la negación de la propia responsabilidad, y conducen no pocas veces al pansexualismo. ¿Pansexualismo les suena? Esto está en el documento de Puebla. Pansexualismo. Ejemplo, no sé, Felices los Cuatro, el poliamor, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos esta pulsión como absoluta, no somos libres, a menos que vivamos estas experiencias. Porque somos víctimas del instinto fundamental erótico. Entonces, lo que dice la Iglesia es que se niega la propia responsabilidad en relación a asumir nuestra libertad con algunas limitaciones. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre estos temas? Que no es así. Ustedes más que están estudiando psicología ven que hay diferentes maneras de... O sea, no es lo que plantea la teoría psicoanalítica en sí misma, digamos. Bien. No, esta es una visión psicológica. No apunta a ninguna
escuela psicológica en particular. No, porque al hablar de Eros y Tánatos, de vida y muerte, estamos hablando de pulsiones, que es una perspectiva psicoanalítica que no plantea eso, digamos. Bien. Lo que hacen los obispos, más Entonces, que nada, es no tratar... plantea una posición de víctima, plantea justamente lo contrario, un sujeto responsable de su posicionamiento ante la vida. Perfecto. Cuando los obispos hacen este análisis, es a partir de el uso, de nuevo, estas visiones nunca van a estar así separadas, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo soy solamente determinista o soy solamente psicologista, sino que se hace un análisis dentro de la realidad. Supongamos, a ver, propagandas. Si yo tengo que trabajar en marketing, siempre tiene que haber alguna mujer, el cuerpo de alguna mujer para vender, como que es una regla donde se acentúa este carácter de víctima de instinto fundamental erótico. El que va a comprar un auto, generalmente se hace la imagen de que es un hombre de mucha plata y que va a estar atraído por el cuerpo de una mujer. En ese sentido, se hace la visión psicologista como restringida a ciertos sectores de la sociedad latinoamericana, cobrando cada vez más importancia la idea de que la persona humana se reduce a esa última instancia en su psiquismo. ¿De acuerdo? Bien, me quedan 4 minutos, vamos a desarrollar una más. No, esta economicista es muy larga. Bueno, está más fácil. ¿Alguien puede leer lo que subrayo acá? Menos conocida, pero actuante en la organización. Dale una patada al Gobi, se calla. Pero actuante en la organización de no pocos gobiernos latinoamericanos. La visión que podríamos llamar estática del hombre tiene su base en la teoría de la seguridad nacional. Pone al individuo al servicio ilimitado de la supuesta guerra total contra los conflictos culturales, sociales, políticos y económicos y, mediante ellos, contra la amenaza del comunismo. Muchas gracias, Luciana. Bueno, lo que ponen acá los obispos es la realidad que les tocaba vivir en esa época, la década del 70. ¿Quién gobernaba Chile? Ahí les voy subrayando. Pinochet. Argentina. Bueno, después Paraguay, Stroessner, Banzer, Suárez en Bolivia. Bueno, todos militares. Y los militares estaban siguiendo un plan llamado, ¿cómo se llamaba ese plan? Plan Cóndor. Que consistía en luchar contra la amenaza del comunismo en toda Latinoamérica. En realidad, todos estos dictadores seguían órdenes desde Estados Unidos y trabajaban en forma organizada para hacer desaparecer a toda persona que estuviese en contra de esta visión dentro de lo que es la seguridad nacional. Entonces, frente a este peligro permanente, la Iglesia denuncia una visión inadecuada de la persona humana, porque lo que importa es la seguridad nacional. No importa el individuo, no importa la persona humana, importa la seguridad nacional que está amenazada por el comunismo. Y en ese sentido, bueno, desaparecieron miles de personas en Chile, en Argentina, los NN, y entonces, bueno, se condenaba esta teoría de la doctrina de la seguridad nacional. Me queda un minuto, no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto. Profe, tengo un comentario con el tema de la asistencia, yo entré un poco más tarde. Yo acabo de sacar fotitos, así que está Luciano Velázquez, ¿tu nombre? Sí.
Bien. Sí, y yo ahí voy haciendo, fíjense, empecé con Karen, ahora ya tengo la otra. Y les deseo un feliz fin de semana, ya se va cortando. Y ya está tomada la asistencia. ¿De acuerdo, chicos? Empezamos ya la unidad 2, vayan leyendo. Eso sería todo por hoy. Bueno, profe, hasta luego. Hasta Vaya luego, bien. profe. Luego. Vaya bien. Hasta luego, profe.